Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Juan Marcos Lecuona de este lado. Otra vez miércoles, estamos aquí en la Librería del Rey y estamos prácticamente, hemos concluido el tema de los dones espirituales, y en esta ocasión me acompaña el pastor Pablo Ferrari, pastor de la Iglesia Bíblica Juriquilla, el cual va a dar clausura formal y va a tener una palabra especial para todos nosotros, especialmente para toda la familia IBJ, para quienes va dirigido este curso en particular. De verdad hemos orado y estamos creyendo que este tiempo fue de bendición para sus vidas. Y pues sin más, yo les dejo con el pastor Pablo Ferrari. Pastor. Gracias Chachito, y aprovecho para una vez más agradecerte cómo Dios te ha usado con nosotros. Ha sido una bendición cada miércoles conectarnos y poder juntos ir a la palabra y encontrar en la palabra grandes enseñanzas en relación a este tema tan importante de los dones espirituales. Un saludo para todos ahí en casa, donde se encuentren, que Dios les bendiga ricamente. Vamos a orar al Señor por este tiempo, por lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a buscar depender de Él. Oramos. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das en esta noche de poder reunirnos como tu iglesia, como tu pueblo, a través de estos medios. Gracias por la Librería del Rey, Dios mío, que la has usado como un instrumento para poder tener un lugar donde poder, Dios, comunicar tus verdades a tu pueblo. Gracias por la familia IBJ, gracias por esta iglesia que tú un día decidiste iniciar, fundar, establecer un testimonio aquí en la ciudad de Querétaro, Dios mío, y te alabo por eso y te doy gloria. Y hoy, Padre, estamos muy conscientes de que estamos en tu presencia y estamos con tu palabra expuesta hacia nosotros. Que tu palabra pueda hacer la obra y pueda guiarnos a toda la verdad. Gloria a tu nombre, Padre, gracias por tu siervo Juan Marcos, por Chachito, por haberlo usado en todo este tiempo, en enseñarnos y en transmitirnos grandes, profundas, significativas, productivas enseñanzas acerca de los dones espirituales. Dios mío, que hoy sea un tiempo donde podamos ver tu mano también en esta enseñanza de los dones también. Gracias te doy, en tu nombre precioso. Amén y amén. Conclusión entonces del curso de los dones espirituales de este 2020. Déjenme hacer una pequeña remembranza, pero que sea bien pequeña. Hace muchos años estaba en el ministerio como misionero y escuché una conferencia de uno de nuestros mentores, uno de mis mentores personalmente, y yo recuerdo que él hablaba de las universidades cristianas alrededor del mundo, puntualmente Argentina y Estados Unidos, y él decía que muchas universidades comenzaron bien, pero terminaron mal, y bueno, la conclusión fue que ya no existen en estos momentos. Lo que él hablaba era que el barco puede salir de un puerto con una dirección, pero puede ir perdiéndola por diferentes cosas. Personalmente, esa enseñanza de este mentor trajo a mi vida siempre la conciencia de lo mismo, de por qué hacemos lo que hacemos, hacia dónde vamos. Y una remembranza local, personal. Comenzamos desde hace casi ya 8 años la IBJ con una visión, con una misión, con propósitos. Y hemos buscado siempre la guía y la dirección del Señor en este aspecto muy simple. Señor, ¿tú qué quieres? Señor, ¿tú cómo quisieras que se hicieran las cosas? A ti, Señor, ¿cómo ves tú esto? ¿Qué te interesa que hagamos en tal o cual situación? Y es una pregunta que comúnmente le hago a Dios. ¿Tú qué harías, Dios? ¿Tú cómo lo harías? ¿Tú qué quieres? ¿A ti qué te gustaría? Cuando empezamos el año 2019, con mi esposa empezamos a orar y a pensar en el año 2020. Y a la Iglesia Bíblica Juriquilla la fuimos llevando desde el 2019 al 2020, preparándonos, porque les decíamos que en el 2020 íbamos a comenzar una nueva década
y en esta década muchas cosas pueden llegar a pasar, tanto positivas como negativas, siempre enfocados a la parte espiritual, siempre enfocados a lo que Dios nos ha llamado a hacer en relación a su voluntad, en relación a su iglesia, en relación a las almas. Y por eso entendimos un principio de la palabra de Dios que está ahí en Efesios capítulo 4, yo lo voy a mencionar al final, pero lo voy a traer en estos momentos, que es Efesios capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Veíamos este patrón, por lo menos en nuestra comunidad, creyentes que no están dando fruto, creyentes que no están identificando el por qué Dios los salvó y el para qué Dios los salvó, quizás sin ganar almas para Cristo, sin estar discipulando, sin estar viendo al prójimo como alguien para tener un vínculo de amor y a través de él desarrollar una madurez espiritual. Por eso en el año 2018 lanzamos un desafío en el aniversario de 4 desafíos, 2 hacia adentro y 2 hacia afuera. Los 2 hacia adentro, generar vínculos de amor y desarrollar madurez espiritual. Y los 2 hacia afuera, servicio voluntario a la comunidad y ganar almas para Cristo. Y hemos mantenido esa visión y ese perfil de lo que el creyente tiene que identificar dentro del cuerpo de Cristo. Por eso esta conclusión de hoy, porque Efesios 4:12 que dice a fin de perfeccionar, de equipar, de preparar, de proveer al creyente herramientas para que entienda cuál es el plan de Dios para su vida y lo desarrolle, ha sido la dinámica de caminar en este aspecto. Veíamos el año pasado el taller de evangelismo, algunos no sabían testificar, se proveyó un taller de evangelismo, después un taller de discipulado, cómo discipular, qué dice la Biblia acerca del discipulado, y después vimos como conexión directa a los dones espirituales. Dios nos proveyó un don, Dios nos dio un don y es como esa caja de regalo que cuando tú la abres descubres el regalo y ves para qué lo vas a usar el regalo. Y los dones son regalos de gracia de parte de Dios que descubrimos en una relación personal con Él y lo vamos desarrollando en la medida que nos vamos comprometiendo con Dios, porque es Dios el que nos va marcando este camino en relación a los dones espirituales. Así que el título que yo le coloco al mensaje de conclusión de hoy está basado en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. 1 de Timoteo 3:15, que dice así. 1 de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y el título yo lo saco de aquí, de este versículo, cómo conducirnos en la casa de Dios. Cómo conducirnos en la casa de Dios. Y Pablo, hablándole a su discípulo Timoteo, un siervo del Señor en la iglesia, Pablo le dice, si yo tardo en ir a verte, una de las cosas, Timoteo, que me gustaría que entiendas o que sepas, es cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y saber cómo conducirnos en la casa de Dios es conocer la voluntad de Dios. Y conocer la voluntad de Dios lo es todo para un creyente. Porque mi vocación, mi convicción, mi decisión es hacer la voluntad de Dios, no la mía. Y por eso yo dividí este estudio o esta conclusión en 3 puntos. 3 puntos. 3 puntos que la base, comienzo con la base de en temor a Dios, en reverencia a Dios. En reverencia a Dios, lo primero que debo entender es que debemos conocer la visión. Debemos conocer la visión. Esto es muy importante para el desarrollo de los dones. Dios nos tiene en una comunidad local. Existe la comunidad universal, existe el cuerpo de Cristo a nivel universal. Todos los creyentes alrededor del mundo.
y existe el cuerpo local, la iglesia local, donde se reúne en un lugar, se congrega en un lugar para diferentes propósitos que Dios le mostró a esos creyentes que están en ese lugar. Y por eso la importancia de conocer la visión. En conocer la visión hay una palabra que es clave, y es la integración. La palabra integración, si quieres anotarlo ahí. La integración tiene que ver con la unidad y tiene que ver con la armonía. Los versus de la integración son la parte impersonal y la parte de la independencia. Y la visión de la IBJ es familias bien integradas, viviendo en armonía conforme al plan de Dios. Familias bien integradas, viviendo en armonía conforme al plan de Dios. Pero la palabra es la integración. Si hay algo que Dios ha puesto en el corazón mío y de mi esposa y que hemos tratado de contagiar y de motivar a todos los que han llegado a este cuerpo, es la integración. Buscar que aquello que Satanás, el pecado, busca dividir, separar, aislar, en la gracia de Dios, a través del Evangelio de Jesucristo, de las Escrituras, integrar, unir. No buscamos integrar hacia algo personal. Lo que menos queremos es aparecer nosotros en escena, sino queremos integrar hacia lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere y ha establecido en su palabra. Proverbios capítulo 28, versículo 18, 29, versículo 18, capítulo 29, versículo 18 dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La palabra profecía, tú le puedes poner ahí revelación o le puedes poner visión. Sin revelación, sin visión, el pueblo se desenfrena, se desenfoca, se desorienta, se pierde. Y dice, más el que guarda la ley, esta ley que está establecida en los 66 libros de la Biblia, es bienaventurado. Y a eso nos llama Dios, a guardar lo que Él ha establecido como visión que debemos conocer. Oseas capítulo 4, versículo 6, la parte B dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento de la visión de Dios para su pueblo, de lo que Dios quiere para su pueblo. Dios nos llama a nosotros a conocer su visión, a saber qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros en este cuerpo de Cristo, en esta integración, en esta unidad, en esta armonía que nos hace a todos caminar hablando el mismo idioma, no como robots, no mecánicamente, sino en esa unidad que persigue el Espíritu Santo a través de la madurez espiritual, a través del compromiso, a través de la parte práctica en donde yo me voy identificando y me voy involucrando en lo que el corazón de Dios va latiendo. San Mateo capítulo 7, que es un versículo lema para nuestra iglesia, dice Mateo 7:24, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un hombre que oye las palabras y las hace es un hombre prudente que edifica sobre Cristo, y a eso nos ha llamado Dios. El fundamento que ponemos para edificar su obra, en la cual tenemos que nosotros conocer su visión, es Cristo. Y lo que buscamos es hacer lo que Cristo nos dice en relación a esto. Santiago capítulo 1, versículo 22, Santiago 1, 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacedores, poner por obra, practicar lo oído, lo escuchado. Y dice Santiago, y no ser solamente oidores, porque no estamos para llenarnos la cabeza de información y que eso quede en la cabeza. Buscamos que el corazón se entrene, que el corazón se eduque. ¿Para qué? Para que la voluntad decida conforme a este conocimiento que adquirimos de Dios, a esta visión que entendemos de parte de Dios que debemos seguir, que es la integración, que es la unidad, que es la armonía, que es, como dice Mi experiencia con Dios, es el libro que habla de Moisés.
Si tú ves a Dios mostrando la necesidad en un lugar, ve ahí y ahí sirve. Y eso fue lo que nosotros identificamos. Yo recuerdo hace 22 años que llegué a México. Yo vine a México convencido de una cosa, de casarme. Yo venía a México a casarme. Yo estaba convencido, tenía 22 años, seguro de que me quería casar. Bueno, pasaron 22 años y sigo convencido, casado con la misma esposa. Pero ¿qué pasó después de unos días que yo estaba en México? Dios colocó otra convicción, servir a Dios en México. Y han pasado 22 años que estoy convencido de lo mismo, servir a Dios en este país. Dios me ha mostrado que es este país en donde yo tengo que servir, y es esta ciudad donde yo tengo que servir, y es en la iglesia bíblica Juriquilla donde yo tengo que servir, y es bajo su directriz, su visión de lo que tenemos que hacer. Y estoy convencido de eso. He hecho un compromiso, he hecho un pacto de fidelidad hacia eso. Y eso me lleva a mí a cuidar mi vida, lo que soy, lo que hago, mi santidad, mis ojos, mi pureza, mi consagración, mi coherencia, mi congruencia, el carácter que debo ir forjando, la versión de mí mismo que debo ir mejorando día con día, el tipo de líder que debo ser, no autoritario, ejemplar, humilde. Todo eso es trabajar, todo eso es esfuerzo, todo eso es derramar lágrimas delante de Dios. ¿Pero por qué? Porque he identificado con claridad la visión de Dios. Y soy el primero que quiero ponerme en este aspecto de no perder la visión de Dios porque perezco. Y sé que si perezco, perecerán muchos porque llevaré a muchos tras esto. Y por eso es importante para mí conocer la visión. John Maxwell dijo así en un libro que nos regaló Maru. Acá la tengo Maru en esta noche, y a Tenchita, que las amo, las admiro. Un día Maru le regaló un libro a mi esposa, hace muchos años, por cierto, hace más de 10 años, y estábamos en un tiempo de disyuntiva con mi esposa en relación al propósito de Dios. Ella lo leyó primero y, como siempre, ella lo lee primero, después me lo da a mí. Me lo comparte y después me lo da y yo lo leo, y cambió mi vida. Y en ese libro, que se llama El viaje al éxito, de John Maxwell, dice esta frase: el viaje es más divertido si sé hacia dónde voy y si no voy solo. El viaje es más divertido si sé hacia dónde voy. Y de eso se trata la visión. Hoy estamos aquí porque Dios nos ha dado una visión, y en la visión está el equipar a los santos, edificar a la iglesia, el glorificar el nombre de Dios, el capacitarte para que tú identifiques, bueno, soy salvo, sí, y en la salvación que viene, los dones espirituales, ¿ya los identifico? Sí. ¿Para qué los identifico? ¿Qué es lo que quiere Dios con este don espiritual? ¿Dónde debo servir a Dios en este don espiritual? Con este don espiritual, en el cuerpo de Cristo, en la comunidad de fe en la que Él me ha colocado, la iglesia local. Yo tengo un celo por la iglesia a la que Él me ha traído a servirle, que es la iglesia bíblica Juriquilla. Yo doy gracias a Dios por todos los que se han conectado en todo este tiempo, y gloria a Dios por eso, porque se ha podido edificar a mucho pueblo alrededor del mundo. Pero Dios me va a pedir cuentas por la viña cercana. Cantar de los Cantares 1:6, la parte B dice: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Y ahí es donde entra una carga sana y santa por el pueblo de Dios y BJ. ¿Qué ha pasado con nuestras vidas en este tiempo que no nos hemos visto? En este tiempo que hemos estado conectándonos a estudiar acerca de los dones espirituales. ¿Qué ha pasado a través de este tiempo? ¿Qué has identificado en tu vida? ¿Qué has hecho a través de esta identidad, a través de este conocimiento, de esta información, de esta enseñanza? ¿Qué has tomado para ti? ¿Qué has pensado en relación acerca de la necesidad? Hay dos aspectos en relación a la necesidad. Yo puedo servir en base a mi necesidad, pero Dios quiere que sirva en base a lo que Él vea, en base a lo que Él ve como necesidad. Yo no estoy para satisfacer mi necesidad, estoy para satisfacer las necesidades de otros a través de los dones espirituales. Los dones son de arriba hacia afuera, impactan mi vida en gracia, pero son siempre hacia afuera, para bendecir a la comunidad de fe. Llámese don de servir, llámese don de fe, llámese don de evangelismo. Y quiero que entiendan algo, no tenemos que ser generales aquí, porque hoy hice una pequeña encuestita. ¿Cuántos empezaron el curso? ¿Cuántos lo terminaron?
¿Qué don ya identificaron que tienen? Si les quedó alguna duda, si lo están ya desarrollando. Y tenemos que entender algo. Yo puedo ser muy general en esto. Y sí, yo estoy sirviendo a Dios. Bueno, pero ¿en qué estás sirviendo a Dios? Y si yo estoy enseñando, bueno, ¿a quién le estás enseñando? Porque de eso se trata el don. Dios me va a pedir cuentas en relación a lo que Él me dio. Una vez leí algo, un recuadro en una casa que decía así: si tú eres pescador de hombres, ¿dónde están? Decía la pregunta, ¿dónde están? Porque de eso se trata. Si Dios me ha dado un don, ¿para qué me lo dio? Bueno, para que yo le sirva a Él en el ámbito del lugar que Él ha establecido, el lugar geográfico donde Él me tiene, en su cuerpo local. ¿Puedo bendecir al mundo? Por supuesto que sí, pero Dios me ha llamado específicamente y objetivamente. Dios me dio una Jerusalén, y en esa Jerusalén yo tengo que impactar, y la realidad es que tenemos que preguntarnos, si Dios quitara la iglesia bíblica Juriquilla hoy de donde está, donde se encuentra, ¿se notaría? ¿Habría una gran ausencia al quitar la IBJ del lugar donde está? Esa pregunta me la hizo un pastor colombiano el año pasado. Qué buena pregunta. Porque si nosotros no estamos entendiendo para qué estamos ahí, con qué propósito Dios nos colocó ahí, estamos perdiendo la visión. Y por eso estamos hoy acá. La pregunta que debemos hacernos es, ¿sabemos hacia dónde vamos como iglesia? La iglesia somos todos nosotros, los que la componemos en este cuerpo de Cristo. Un líder conoce el camino, anda por el camino y muestra el camino. Conoce, anda y muestra. Alguien dijo que yo debo tener gente que me siga, gente con la que yo comparta la misma carga, y gente a quien seguir. Necesito un líder delante de mí, un mentor, un pastor, alguien a quien yo pueda compartirle una pregunta, una carga, una necesidad. Gente que me siga, gente con la cual compartir y gente a quien seguir. Eso es una de las cosas que tiene que ver con la visión. ¿Tú te sientes hoy identificado con esto? ¿Sabes hacia dónde vamos? ¿Conoces el camino? ¿Estás mostrando el camino? Sé de dónde vengo, sé dónde estoy y sé hacia dónde voy en relación a la visión de Dios. Dios me ha traído de una formación espiritual en donde me trajo hasta aquí, a donde yo estoy. Y mire, yo tengo aquí, en esto de donde yo sé de dónde vengo, sé dónde estoy, sé hacia dónde voy. Tengo aquí 4 materiales que alrededor de estos 8 años hemos hecho. El primero es el material de la IBJ, que es la visión, misión, propósitos y objetivos prácticos. Todo creyente que se identifica con la IBJ debería conocer de memoria lo que está acá. Debería saber cuál es la visión de esta iglesia, cuál es la misión de esta iglesia, qué propósitos tiene esta iglesia, para qué está esta iglesia aquí, cuáles son los objetivos prácticos que tenemos, porque no queremos ser religiosos, no queremos simplemente existir, no, estamos para algo, por algo, y yo lo creo, estoy convencido. Este es el primero. El segundo que yo tengo aquí es un folleto que preparé en relación al propósito de Dios, basado en Efesios capítulo 4, muy puntualmente desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Y si tú como oveja del redil IBJ, al cual perteneces, te identificas, eres parte de este cuerpo, estás integrado, sientes unidad, armonía. Bueno, tú abres esto y dices, aquí está el corazón del pastor Pablo Ferrari. Y él identifica que la iglesia es esto. Yo pongo aquí qué es lo que yo creo que es la iglesia. Qué es como yo veo cómo es la iglesia, ahí en Efesios capítulo 4. Y lo plasmo aquí, con gráficas, con algunos aspectos, basado en los textos bíblicos. Nada más que en los textos bíblicos. Sigo el texto bíblico. Porque me siento muchas veces así, o me sentí muchas veces así. Yo estaba bajo un liderazgo en un momento y yo le preguntaba, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y me decía, no sé, de plano me dijo, no existe la visión. Bueno, si no sabes y no dices que ya no existe, ¿por qué no mejor ser humildes y decirle, Señor,
¿Qué dices tú? ¿Qué opinas tú? Ahí lo dejó escrito en su palabra. Bueno, acá está el propósito para la iglesia, que ahora lo voy a mencionar, madurez espiritual. El tercer material que tengo es el de los varones de la iglesia. Tenemos un fuerte ministerio varonil en esta iglesia bíblica Juriquilla. Nos importan los hombres, por supuesto que las mujeres, pero nos importa formar a los hombres desde la niñez hasta la vida adulta, y inclusive en la vida adulta, por supuesto, que sepan que son personas capacitadas para ser líderes de Dios desde sus hogares, en sus trabajos, en la sociedad, líderes santos, líderes íntegros. Y por eso hemos estado ya por más de 3 años estudiando los 20 rasgos de un hombre de Dios, y le hemos dado ya la tercera vuelta, porque entendemos que el hombre de Dios tiene que ser íntegro, marido de una sola mujer, que habla de la pureza, no dado a esto, no dado a aquello. Esta semana estudié no soberbio, Tito 1:7, que tiene la capacidad de ser enseñable, de que se deja enseñar, de que no es ególatra, de que no es autosuficiente, no se justifica. Tiene una actitud de humildad, de servicio, de generosidad, no es soberbio. Bueno, son las cualidades que venimos estudiando en la visión que Dios nos ha dado, y tú debes conocerlo. Y en cuarto lugar, el cuarto material, es acerca del andar digno como hijos de Dios. Y estos llamados que Dios nos hizo, porque Dios nos ha hecho llamados directamente a cada uno de nosotros. Dios nos hizo un llamado puntual y específico que tenemos que identificar, que tenemos que conocer. Tú como miembro de la IBJ debes conocer muy bien estos 4 materiales, que son básicos, simples, todos extraídos de las Escrituras, pensados, orados, estudiados, caminados. Los hemos caminado y seguimos con eso por delante, porque entendemos que esa es la visión que Dios nos ha dado. Ahora, la pregunta que debemos hacernos tú y yo en esta hora es: ¿por qué hacemos lo que hacemos? En este punto de conociendo la visión en la integración. Y cuidémonos de no ser impersonales, de no ser independientes. Hoy, en este tiempo, en donde ya no nos estamos congregando en un lugar específico, se puede volver esto un arma tan filosa, más que de doble filo. Porque si ya había una pasividad, una lucha con ser parte de, imagínense con este tiempo que la gente, uno quién sabe si está o no está. ¿Cómo le doy seguimiento a si tú has estado o no has estado? Y si has estado, ¿qué has entendido? Porque quizás no hay un reporte, no me has reportado, no me has dicho. Y yo no estoy acá para controlar a nadie. Yo estoy acá para cuidar la obra que Dios nos ha dado. Es un cuidado, es un celo santo por su obra, por las ovejas del redil del Señor. Porque no podemos andar en el camino del Señor a la deriva, haciendo las cosas por hacer. De eso no se trata la obra de Dios. Y por eso el segundo punto, el primero fue conociendo la visión, integración. El segundo punto es convencido de la verdad. Convencido de la verdad. Y aquí vemos la aplicación. La aplicación tiene que ver con la práctica, tiene que ver con la acción. Y la acción es en comunidad, es en conjunto. La acción es en comunidad, es en conjunto. Y tenemos que cuidarnos de la pasividad, y tenemos que cuidarnos de la postergación. Porque esto que fuimos instruidos, enseñados, desafiados, miércoles con miércoles, no debe quedar simplemente en el tintero. Esto debe ser llevado a la práctica. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 4 y versículo 5. Yo quiero llamar tu atención puntualmente del versículo 5. Dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Quiero que veas este aspecto de Pablo en Romanos. Romanos está dividido en 2 partes. La primera parte es doctrinal y la segunda parte es práctica. Y Romanos 12 va a dividir esa parte y va a comenzar Pablo con la parte práctica. Desde los versículos 1 al 2 va a hablar de esa consagración, de esa
de ese sacrificio vivo, de esa renovación del entendimiento, de esa comprobación de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. El versículo 3, que ninguno tiene que tener más alto concepto de sí, una fe que me lleva a un equilibrio en mi vida, de la gracia de Dios que he recibido y de la madurez espiritual que debo tener. Y llega el versículo 4 y versículo 5 y habla del cuerpo de Cristo, lo que somos tú y yo cuando hemos venido a la salvación. Él nos hace parte de un cuerpo local, que cuando yo recibo a Cristo, no para ser un animalito que queda regado por ahí. Por eso la importancia del seguimiento, la importancia del discipulado. Yo recuerdo cuando era misionero, que salía a hacer campañas evangelísticas, siempre me quedaba con una duda. ¿Y estas fichitas quién las va a entender? Bueno, un día fui miembro de esa iglesia, hicimos campañas evangelísticas, ¿y qué crees? Bueno, esas fichitas éramos poquitos los que les dábamos seguimiento, pero esas fichitas se transformaban en fichitas, en papelitos, y nada más. Bueno, evidentemente Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Y en ese orden de Dios, Él nos ha salvado a ti y a mí para que seamos parte de un cuerpo. Y quiero que notes esto, están los versículos 4 y 5, y después de entender que somos parte de un cuerpo, de una iglesia, Pablo va a hablar de los dones espirituales, no antes. Y ahí es donde a veces puede haber un desorden en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y podemos caer en manias de hacer las cosas, pero no en función del cuerpo, no en función de la integración, no en función de la aplicación del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo enfatiza, dice, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Para mí Pablo es un ejemplo en esto. Él era misionero a los gentiles, pero Pablo había entendido muy bien cómo funcionaba una iglesia. Y Pablo habló mucho de la iglesia local. Para mí hay 3 pasajes básicos como pastor que los tengo bien identificados y que siempre recurro a ellos. Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios capítulo 4. Con eso puedo ya estar toda la vida cristiana y todo el andar en Cristo para funcionar como iglesia, para que podamos responder al título de 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Para qué estoy yo dentro de este cuerpo? ¿Cómo debo funcionar? ¿Cómo debo accionar? Por eso la aplicación. 1 Corintios 12:7 dice así, pero después de hablar de la diversidad de dones, de ministerios y de operaciones, diversidad, usa la misma palabra, Pablo, en Corintios 12, va a hablar en el versículo 7 y va a decir, pero a cada uno. ¿A cada uno de quién? ¿A quién se está dirigiendo Pablo? ¿Se está dirigiendo a los ministerios? ¿A las operaciones? ¿O a los dones? No, se está dirigiendo a las piedras vivas. Se está dirigiendo a los miembros de la iglesia de Corinto. Y le dice, pero a cada uno. Y yo me imagino a Pablo, cuando escribía eso, su pensamiento, su corazón, viendo el conducirse de los corintios, que era un desorden, que había inmadurez espiritual, había una gracia, una dotación de gracia espectacular, pero había inmadurez espiritual, había falta de amor, de santidad. Y Pablo dice, pero a cada uno, de aquellos que han conocido a Cristo como su Salvador, han venido al Evangelio, han nacido de nuevo, dice a cada uno, y ahí hay un nombre y un apellido. No podemos caer en la generalidad de, escuchas el mensaje y sí, padrísimo, espectacular, pero ¿qué vas a hacer con el mensaje? ¿Qué respuesta vas a dar al mensaje? A cada uno se nos dio un mismo mensaje, un mismo evangelio, una misma salvación, una misma gracia, una misma fe, un mismo bautismo. Por ejemplo, como pastor, creé un grupo, se llama Comunión IBJ. Y es interesante que en ese grupo hay más de 70 personas. Quiero que entiendan esta parte. De esas 70 personas, unas 10 personas serán activas en ese grupo. 60 lo tienen igual, no sé, no puedo hablar al tanteo, silenciado. Que reciben ahí mensajes, porque todos los días y semanas mandamos audios, informes, avisos, etcétera,
Y se dan por informados o no se dan por informados. O los escuchan o no los escuchan, o los leen o no los leen. Pero, quiero decirte algo. Como lo puse hoy, ningún miembro del cuerpo de Cristo, por lo menos donde este pastor está presente, pasa desapercibido. No de parte de este pastor, sino de parte del pastor. Del pastor. Aunque no le des bolilla a este grupo Comunión IBJ o al de los varones de la iglesia, quiero que entiendas que ahí estás. Y aunque lo tengas silenciado, un día tú, como yo, tendremos que dar cuenta a Dios. Tendremos que rendir cuentas de lo que hemos hecho al ser parte del cuerpo de Cristo, de la membresía ni más ni menos que del cuerpo de Cristo, representantes de Cristo en esta tierra, donde mostramos al mundo quién es Cristo y atraemos a las personas a Cristo porque hay convicción, porque hay seguridad, porque hay verdad en nuestro corazón. Por eso, conociendo la verdad, habla de la aplicación, habla de la práctica, habla de la acción en comunidad, en conjunto, y que tenemos que cuidar de no ser pasivos y no postergar. Somos miembros en particular, cada uno en particular, miembros de este cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué privilegio, mis amados, qué privilegio. Que ya no somos bichos raros. Ya no estamos del otro lado del muro. No, Dios rompió ese muro de división, de separación, y Dios hizo una familia, la gran familia de Cristo. Y como familia hay tantas cosas que se viven. Por eso este estudio es como si estuviésemos tú y yo en la sala, hablando cara a cara y compartiéndote esto para que entiendas para qué se dio el curso de dones, para qué, con qué propósito. Bueno, el propósito de conocer la visión. ¿Cuál es la visión que Dios nos ha dado? Integración, unidad, armonía. Para estar convencidos de la verdad, que es la aplicación. Es poner en práctica, es la acción en comunidad. Tú tienes que entender este punto. Tú no vas a dar cuentas por otra cosa que no sea tu familia, tu vida y la iglesia en la que tú estás. Porque a través de la iglesia en la que tú estás, aún la misma comunidad de allá afuera, con el Evangelio de Jesucristo. Hoy una de las mejores maneras de alcanzar a otros para Cristo, de ser ganadores de almas, es a través del testimonio que doy. Desde casa, desde la iglesia a la cual pertenezco y hacia afuera, hacia la gente que no sabe, que no conoce de Cristo. Así que el tercer punto que quiero dar, primero es conociendo la visión, integración. Segundo, convencido de la verdad, aplicación. Y tercero es comprometido con el propósito. Comprometido con el propósito, determinación. Y esto me habla a mí de un destino y de una dirección. Efesios capítulo 4, se dice: a fin de perfeccionar santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice el versículo: a propósito. Efesios, acuérdense de Efesios, capítulo 1 al capítulo 3, nuestra posición en Cristo, capítulo 4 al capítulo 3, nuestra práctica en Cristo, nuestro andar. Por eso Pablo comienza en 4:1: yo pues, prisionero, preso del Señor, ruego que andéis conforme a, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y a mí esto me hace pensar en varias cosas. Esa palabra perfeccionar es una palabra muy interesante para cada uno de nosotros como creyentes. Habla de equipar, habla de capacitar, habla de hacer una obra en el obrero, habla de trabajar en el barrio, cada uno de nosotros. La intención de Dios tiene que ser nuestra intención. ¿Cuál es la intención de Dios? Trabajar en nuestro corazón, sanar nuestras almas, hacernos a nosotros como forjar su carácter en nosotros, impactar vidas. Tenernos siempre asombrados, tenernos siempre con los ojos bien abiertos, el corazón bien encendido
con su gracia, con su amor, con su misericordia, la magnitud de lo que Él es. Y eso va haciendo de nosotros lo que Él ha planeado para nosotros. Tenemos que entender que nosotros nos unimos a Dios. Nosotros nos unimos a las Escrituras. Se adaptan a nuestra forma de vivir. Y en este perfeccionar, Dios llevarnos a una medida de tipo de ser que ni más ni menos lo pone a Cristo como la medida. Por eso Pablo dice en este pasaje: todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura del varón perfecto, Cristo. Pero Pablo dice: aquí hay algo, para que ya no andéis como niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina de acá para allá, que por astratema de hombres engañan con astucia y con las artimañas del error. ¿Y qué hace el error? ¿Qué hacen las artimañas? ¿Qué hacen las astucias? Nos desvían del propósito de Dios. Por eso, si tú y yo no hacemos un compromiso con el propósito, fácilmente vamos a caer en la rata, en la conformidad, en ser borregos, arriesgados, que estamos ahí en el montón, pero no tenemos una identidad firme, no tenemos una influencia santa que nos va haciendo cada vez más serios con los pensamientos de Dios, con las palabras que Dios está trayendo para nuestras vidas. Porque miren, tú me preguntas: pastor, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer, pastor? ¿Qué va a continuar después de esto? Bueno, quiero decirte que yo estoy orando por eso. Tengo una carga en mi corazón. Por eso yo comencé con temor de Dios. Esto lo hago desde el temor de Dios. Y concluyo esto con tiempo con Dios. Temor de Dios. Y esto se logra con tiempo con Dios, orando. Yo te invito a que ores conmigo, a que te unas conmigo a orar. Mañana vamos a juntarnos los varones de la iglesia a buscar a Dios. Hoy lo tenemos que hacer, tristemente, a través de plataformas. No cara a cara, no juntos. Nos estamos juntando cada 15 días y una vez al mes. Toda la iglesia tiene una reunión de oración. Se junta a orar porque necesitamos doblar rodillas, necesitamos quebrantar el corazón en la presencia de Dios y decirle: Dios, ¿tú qué quieres? ¿Qué debemos hacer? ¿Hacia dónde vamos, Dios? Y que tú nos confirmes eso en nuestro corazón. Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios, se trata de lo que Él quiere. Por eso, comprometidos con el propósito. Y si ustedes ven aquí el versículo, dice: a fin de perfeccionar a los salvos, a los que están apartados para un propósito. Dice hay dos para. Primero, para la obra del ministerio. Y acá hay dos tipos de obra: la obra que Dios hace en mí y la obra que Dios hace a través de mí. El primer ministerio soy yo, y el segundo también. Y el tercero también. Dios no pierde de vista eso. A mí me interesa más el corazón del siervo de Dios, de la sierva de Dios, su accionar, su hacer. Y no porque el hacer no es importante, no. El hacer siempre va a ser un resultado. Pero alguien dijo que Satanás no te para, te acelera. Y podemos caer en el mundo de egoísmo y de que si no hago. Una compañera de mi esposa del instituto le decía que sus pastores están agotadísimos en este tiempo. ¿Cuál cuarentena encerrado en casa? Sí, cerraron la casa y hicieron de la casa un estudio para transmitir videos y videos y videos y videos. ¿Cuál va a cambiar el corazón de la gente? Como si fuera que ustedes que hoy van a ser transformados, o por si lo ven a Juan Marcos. No pasa por ahí. Pasa por ir a esto, a la Escritura, y entender qué es lo que quiere cada uno de nosotros. Eso a mí me preocupa sanamente. Por eso estoy aquí hoy, para dar esta palabra. Porque esa es la obra del ministerio, la obra que Dios está haciendo en mi vida. A mí me llama la atención con cuánta facilidad nos desconectamos del cuerpo de Cristo. Y para interés por la familia de la fe, por los intereses mundanos, materiales, nuestro trabajo, que la familia,
que la obra de Dios, que lo que está pasando en el cuerpo de Cristo. Me asombro muchas veces cuando escucho a hombres en su día a día, y en su día a día no existió una llamada a alguien, una visitación con cubreboca, ponte bolsas por todos lados, pero puedes visitar 2-3 metros de distancia, lo puedes ir a ver. Verle, decirle, hermano, te amo. La puerta, como ese predicador que una vez dijo, somos tan fáciles para levantar las manitos de oración, pero mediocres y pobres en ir a la puerta de alguien y decirle, ven contigo. Y de eso se trata el ministerio. La obra del ministerio se reduce a cada uno de nosotros, cada uno que de una u otra forma nos va a hacer dar cuentas a Dios. Este pasaje me habla de madurez espiritual. Me trabaja en mi vida para que yo me vuelva un hombre maduro espiritualmente. Que yo vaya a las Escrituras y yo entienda las Escrituras, en primer lugar para mí, y luego a través de mí, y me ubiquen en su obra, el potencial de Dios, para todo lo que Dios quiere hacer a través de mí, espiritual. Y que siempre yo encuentre en las Escrituras a seguir. Pero no solamente madurez espiritual, sino inteligencia. Una de las cosas que hemos aprendido con mi esposa, que hemos estudiado en este tiempo de cuarentena, que ya no es cuarentena, es 100 días. Inteligencia emocional. Que tengo que saber cómo sentir cuando la vida cristiana y me doy cuenta de tantas cosas que hay a mi alrededor, de mi propia naturaleza pecaminosa, de mi propio orgullo, de mi propia soberbia, de mi propia vanidad. Una inteligencia emocional que me va a hacer reconocer, que me va a hacer ir al Señor, posar en Él, confesar, arrepentirme, cambiar esa actitud. Dirección celestial. No solamente espiritual, inteligencia emocional, sino dirección celestial. Porque Dios me dirige hacia lo que Él ha establecido. Identidad divina. Yo estoy aquí parado en el capítulo 4 y Dios me dice, tú debes conducir que yo establezco aquí en mi palabra. Por eso, andar la verdad en amor. Capítulo 4, del versículo 12 hasta el versículo 16. Andad la verdad en amor. Y Dios va dirigiéndome a mí en esa identidad divina del amor los unos para con los otros, del servicio y de esto todo lo que tiene que ver con lo que hemos estudiado. Trabajo intencional. Trabajo intencional. Porque no es que siembro la semilla y después la regada y no le echo agua y no le hablo, pico y no tengo una interacción. ¿Cómo hacer que esta iglesia crezca verdaderamente? Quiero que entiendas esto. Hace un tiempo atrás que empezamos a hablar de esto desde la IBJ, yo hablaba de que cuando los miembros de un cuerpo no funcionan, enferman el cuerpo. ¿Se acuerdan? En el cuerpo cuando los miembros no funcionan. Y si tú estás queriendo entender este proceso de parte de Dios, estás trayendo una enfermedad a este cuerpo. Y todo cuerpo que se enferma tiende a morir. Tiende a generar una pudrición interna que hace que termine mal el cuerpo. Por eso las iglesias tristes, en vez de multiplicarse, se dividen. En vez de crecer en la medida que Dios quiere que se crezca, ponte a pensar conmigo, porque hay un trabajo intencional. Todo lo que hemos recibido en estos de dones espirituales ha sido justamente para eso. Romanos 12 hay una lista de dones espirituales. En 1 hay una lista de dones espirituales. En Efesios capítulo 4 hay una lista de dones espirituales. En 1 Pedro capítulo 4 hay una lista de dones espirituales. ¿Cuál es mi don? ¿Qué debo hacer con el don? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debe estar mi vida a la luz de lo que la palabra dice? Porque no es que voy a servir así por servir. Y lo escuchábamos semanas pasadas. Dios se merece la gloria y la gloria es excelente
santidad, integridad, congruencia. Libre, como en muchos lugares, de personas que servían en pecado, que afectan el cuerpo, inmoralidad sexual, fornicación, robo, deshonestidad. El trabajo es intencional. Si Dios me ha llamado exhortación, yo debo exhortar en amor para no abusar de la exhortación. ¿Cómo tú me ves? ¿Cómo me encuentro delante de ti? Y no me vengas con el versículo de que yo sé los pensamientos que tengo porque los sacas de contexto. No es eso. No es eso el punto acá. El punto acá es, Dios nos ha capacitado, Dios nos ha entrenado, Dios nos ha dotado de dones espirituales. ¿Para qué son? Bueno, yo debo conocer la visión de Dios, integración, unidad, armonía, cuidado con lo impersonal, la independencia. Convencido de la verdad, aplicación, práctica, acción en comunidad, en conjunto, cuidado con la pasividad y la postergación. Comprometido con el propósito, determinación, destino, dirección. Cuidado con la inmadurez espiritual. Cuidado con, después de tanto tiempo, tenéis necesidad, porque os habéis vuelto tardos para oír. No seamos un pueblo duro de corazón. No seamos un pueblo que pida y pida, seamos un pueblo que dé. No seamos del san dame y no san toma. No san toma, Señor, acá está mi vida, Señor, úsala para tu gloria. Pero los frutos se ven. Los frutos se ven. Por eso Pablo habló del fruto. Amor, gozo, paz. El amor se ve, el gozo se ve, la paz se ve, la mansedumbre se ve, el autocontrol se ve. Y eso se refleja, esos caracteres, esos madurez espiritual. Si a ti te falta conocimiento, puedes perecer. Pero no creo que sea el contexto de la IBJ. Como pastor de esta congregación, te digo con toda humildad que ese no es tu problema. No es falta de conocimiento. Pero sí, como dice Proverbios, sin profecía el pueblo se desenfrena. Como decía el libro de los jueces, en aquel tiempo no había reyes en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así les iba. Así vivían, llenos de miedos. Pecando y pecando y pecando. Abusando de la misericordia de Dios. Pero tú y yo no estamos para eso. Tú y yo estamos para vivir bajo la gracia de Dios. Y a través de esa gracia, servirle. Y estar comprometidos con Él. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy nos has dicho a través de ella. Gracias por todo lo que nos has dicho en estos miércoles. Tú has usado grandemente a Juan Marcos para enseñarnos verdad de Dios, voz de Dios. Y Padre, humillados delante de ti, queremos que esto sea llevado a la práctica. Esto quede atesorado en nuestro corazón y penetre para poder impactar. Primero nosotros contigo, porque ahí es donde está todo. Y es donde reflejamos la pobreza, donde reflejamos la apatía, donde reflejamos el entusiasmo, el gozo, o la dádiva, la generosidad, la humildad o el orgullo. ¿Cómo estamos contigo? Así que Dios, aquí en lo privado, aquí en lo secreto, venimos a ti para que tu Espíritu Santo tome todas las palabras, las profundice en nuestra alma para producir ese fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Que eso que tú nos dices pongamos en tus manos, maestro, pastor, para poder multiplicarlos, producirlos para la eternidad, para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Haznos seres maduros,
afectadas. Haznos trabajar con intención, Dios, haznos tener objetivos, metas. Haznos pensar en el prójimo, en vigencia. No sea una simple palabra traducida de un original a un que quede en nuestra boca, sino que sea un lenguaje que a todos a un mismo idioma, un idioma de acción, de accionar, para darte a ti, Dios, lo que a ti te corresponde. Dios mío, te vuelvo a preguntar delante de toda la comunidad, ¿qué quieres, Dios? ¿Cómo quieres que hagamos las cosas? Y déjanos bien en claro, Dios, la dirección siempre a seguir. Tu pueblo, bendice a tu heredad, pastoreales y susténtales para siempre. En el precioso y amén. Hoy escuchándonos, oren por favor por lo que sigue en esta dinámica de estudiar la palabra de Dios y de hacer lo que Dios quiere en su voluntad. Les amamos. Nuevamente Juan Marcos, ven aquí conmigo. Gracias, pastor. Gracias por tu vida de todo corazón. Gracias. Gracias a Dios. Bueno, sigamos adelante. Les mandamos un abrazo.